Seguimos adelante aquí en Telebuendía. Es muy grato, un honor recibir al señor presidente de la Corporación Andina de Fomento. En realidad, aquella vieja CAF, de pronto vamos a recordar ahora cuál ha sido ese proyecto y en qué ha dado hoy, pero se transformó ni más ni menos que en el Banco de Desarrollo de América Latina. Enrique García, buen día, ¿cómo le va? Encantado de estar aquí, siempre grato estar en el Uruguay. Bueno, un país que conoce muy de cerca, luego de su trayectoria en el Banco Interamericano de Desarrollo en su momento. Sí, correcto, sí, mis primeras armas en este mundo de la banca de desarrollo, estuve muchos años en el BID y precisamente durante varios años entre los países que tenía a mi cargo estaba el Uruguay, así que venía muy seguido. Un país amable desde su punto de vista. No, es fantástico, vean. Además es un ejemplo en términos de democracia, de la gente como convive, la pelea política inclusive aquí es de una civilidad que impresiona. Bueno, ojalá que se mantenga por lo menos esa percepción desde el exterior. Presidente, ha llegado a Uruguay con algunos cometidos, uno de ellos, bueno, la inauguración de esa fantástica obra allí en el Mercado Central, demandó una inversión potente, importante, pero bueno, quedó muy bien. No, mira, es clave porque la oficina aquí en Montevideo es más allá de la oficina que tenemos en todos los países. En cada uno de los países hay una oficina de representación. Pero hace unos 4 años tomamos la decisión de tener dos centros regionales, dos hubs, uno en el norte, que está en Panamá, y otro aquí en Montevideo. Desde Montevideo se ven proyectos, iniciativas, se analizan programas y proyectos en infraestructura, en desarrollo social, en el sector productivo y financiero para los países del sur, desde Bolivia y todos los países de Mercosur. Bien, bueno, decíamos hoy, aquella CAF, la corporación que nace en los albores de los 70, a inicios de aquella década, a este Banco de Desarrollo Latinoamericano. Ha pasado mucho, por ejemplo, entre otras cuestiones, el volumen de inversión. Bueno, la verdad que es una experiencia muy interesante. Efectivamente, como tú señalas, el CAF nació en el marco del Grupo Andino en los años 90, 5 países, era una institución muy pequeña, pero ha tenido una gran virtud, tuvo un convenio constitutivo que creó la institución, que da una flexibilidad de adaptación muy rápida, y eso ha permitido que en los últimos 22 décadas se hayan incorporado nuevos países. Comenzaron como miembros no plenos, sino como accionistas, precisamente Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, todos los de Mercosur, pero hoy día son 18 países y Uruguay, al igual que Argentina, los otros países de Mercosur son también miembros plenos. Y lo que es trascendente es que esta es una institución que tú mencionabas el volumen, es decir, en la década de los 80, el volumen de aprobaciones anuales que tenía la institución era del orden de $600 millones. Ahora estamos en un promedio por encima de los 10.000 en promedio. El año pasado, para ser más preciso, aprobamos operaciones por más de 12.000 millones, lo cual nos ubica como uno de los 3 bancos de desarrollo que atiende a América Latina en forma equilibrada, el Banco Mundial, el Grupo y el Banco Interamericano. Claro. Bueno, hay algunos rasgos bien típicos, característicos de la ex-CAF, digamos, o de este Banco de Desarrollo de América Latina. Pero decíamos algo que tiene que ver con eso, con los comparativos. El BID, que de pronto es un poco más conocido, genera inversiones o préstamos por unos 14.000 millones. Sí, más o menos. Y ustedes están ahí empatando, digamos. Sí, ¿Y pueden convivir, Enrique? No, mira, no, desde luego. Las necesidades de América Latina son muy grandes y hay varias razones. La primera es que la capacidad de ahorro interno, o sea, lo que ahorran las familias, los gobiernos y las empresas en relación al Producto Interno Bruto, los bienes y servicios anuales, ese ahorro representa más o menos un 20%, que, claro, si lo comparo con Estados Unidos, está bien, pero si me comparo con los países más dinámicos, que son los asiáticos, la China, Corea, es menos de la mitad. Ahora, necesitamos invertir por lo menos un 27-28% del PIB, o sea, hay una brecha
que es el ahorro externo. Y precisamente estos bancos, el caso nuestro, el Banco Mundial, el BID, somos agentes canalizadores y catalizadores de esos recursos. Y hay espacio suficiente. Obviamente uno ve con mucha simpatía que en años recientes los países de América Latina han tenido un comportamiento económico muy satisfactorio, y bueno, el caso de Uruguay es uno, y varios de los países hoy día tienen un grado de inversión que les permite un acceso competitivo a los mercados. Bueno, si me permite, luego vamos a hablar un poco de este barrio complicado en el que nos tocó nacer y vivir. Pero lo cierto es que decíamos esa característica de préstamos por un volumen de más allá de los 10.000 millones de dólares, pero con una peculiaridad. Los estados que conforman el banco son propietarios, son accionistas. Esos 18 países son accionistas del banco. Bueno, mira, ese es un tema muy importante. Es bueno hacer las comparaciones. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo institucional de CAF y el modelo institucional del Banco Interamericano, del Banco Mundial, del Banco Asiático? Y eso, la diferencia es muy importante y no es menor. En el BID, en el Banco Mundial, hay dos tipos de socios. Los países industrializados, Estados Unidos, Japón, los europeos, que son los que ponen capital, tanto pagado como de garantía, y que gracias a eso uno tiene el triple A, que es yo fui tesorero del BID, así que lo conozco bastante. Perfectamente. Bien. Y los otros, los países en desarrollo, en América Latina o en África o en Asia, que ponen menos capital, pero ellos son los que se benefician de los préstamos. En CAF no hay donantes y receptores, todos ponen capital y al mismo tiempo son elegibles, lo cual hace que CAF sea posiblemente es la única entidad multilateral de carácter regional que es propiedad de países emergentes, lo cual significa que todo lo bueno o malo que suceda en el banco depende de nosotros mismos. Claro, presidente, se sostiene muchas veces que el CAF viene a ser como el prestamista en última instancia, aun cuando los países tienen dificultades para el acceso al crédito internacional, allí está el banco. Nosotros, la teoría es muy simple. Sí. Nosotros somos el banco que saca el paraguas, especialmente cuando llueve, porque en un día de sol no se necesita parar. ¿Y qué quiero decir con eso? A ver. Uno mira las crisis que han habido en todos nuestros países, comenzando en la década de los 80, las crisis que tuvo Perú, que tuvo Bolivia, todos y cada uno. En ese momento se les cerraba todo, pero CAF siempre estuvo presente, ayudando dentro de sus limitaciones. Pero eso ha hecho que hay un sentido absoluto de compromiso y lealtad de los países. En los 45 años de vida que va a cumplir CAF el próximo año, nunca ha habido un país que ha hecho un default con CAF. Nunca ha habido un país que se atrase en los pagos. Son puntuales, porque hay un sentido de lealtad muy grande. Claro. Yo siempre uso el ejemplo de qué son estos bancos, es como una vaca. Yo fui ministro de mi país y gobernador ante el BID, el Banco Mundial. ¿Qué quiere el ministro de Economía de esa vaca? Que la vaca tenga muy buena salud. Leche, claro. Mucha leche, buena leche, leche rápida y leche barata. Bueno, ahora, si la vaquita no comió, la vacunaron, no la vacunaron, uno no se preocupa. Ahí dicen, hay otros, se muere la vaca, pone Estados Unidos. En nuestro caso, los ministros también quieren leche, mucha leche, leche barata, leche rápida, pero tienen que cuidar la vaquita. Claro. Porque si vaquita muere, no hay más vaquita. Así que eso está es muy bien. importante. Es una figura, una analogía interesante. Ahora, ¿cómo se transita con esa seducción que ejercen esos fondos a la hora de establecer proyectos desde el punto de vista, si se quiere, hasta político-ideológico? O sea, ¿los países pueden llegar a acudir con esa vocación? No, desde luego. Una ventaja es que nosotros tratamos de no ser paternalistas, en el sentido de decir, aquí hay un modelo, es esto. Y respetamos las diferencias. No hay recetas, digamos. No hay receta mágica. Lo único que sí, hay rigor.
Y el rigor quiere decir que los proyectos, los programas que estudiamos, sean en infraestructura, en desarrollo social, en los sectores productivos, sectores financieros, tienen que ser sólidos. O sea, ¿hay una trazabilidad luego, presidente? ¿Ustedes advierten claramente el cumplimiento o no de aquellos proyectos presentados? No, desde luego. No solo. Se evalúa, digamos, un préstamo, digamos. Si un país quiere, vamos a decir, financiar una carretera, bueno, ¿qué le requerimos? Le requerimos que tenga buenos estudios de factibilidad, pero estudios integrales, ¿no? Que cubran no únicamente el tema técnico y financiero, sino la parte ambiental, que es un elemento fundamental y hoy en día, en la situación que está el mundo, precisamente es un tema que uno debe cuidar mucho. Bien, decíamos hoy respecto al peso específico que puede llegar a tener la ideología o la conducción política de un país, porque también se entiende muchas veces que este nuevo banco o este banco ya con tanta trayectoria a partir de aquella CAF pretende o invita a despegarse de otros organismos multilaterales. ¿Es efectivamente así? No, despegarse no, yo diría que no. Ajá. Es decir, más aún, nosotros, no obstante la diferencia conceptual de los orígenes y las características de la institución, mantenemos excelentes relaciones con los otros. Por ejemplo, con el grupo del Banco Mundial, con la IFC, con el Banco Mundial y el BID, hacemos muchas veces cofinanciamientos, hacemos cosas conjuntas, porque el objetivo... La complementariedad. Ahora, lo que sí nosotros tenemos una visión de desarrollo integral, donde no solo debe uno mirar el tema de la estabilidad macroeconómica, sino que tiene que combinarla con la eficiencia, la productividad, que es un tema más microeconómico, pero al mismo tiempo debe estar muy consciente de los impactos que se tienen en el tema de la inclusión social, la reducción de la pobreza, el dar oportunidades a la mayoría de la gente a través de educación, salud y empleo. Y finalmente está el tema ambiental. Entonces tratamos de combinar esos factores en roles público-privados que son diferentes. Hay países donde el sector estatal tiene más peso. No cuestionamos eso, en la medida que sea eficiente, que sea transparente. Claro. Bueno, ¿sería acaso ese concepto de la responsabilidad social que también impulsa a vuestra institución? Ahora, recientemente surge otro banco de desarrollo, y es a instancia de los países emergentes nucleados en el BRICS. Correcto. ¿Cómo lo observa usted? No, interesante. Aquí hay una anécdota. Hace 2 años yo estaba en la reunión del Banco Asiático en Vietnam y me pidió entrevista el viceministro de Finanzas de Hacienda de la China y también el ministro de Economía y Finanzas de la India. Y yo fui a las 2 reuniones pensando que íbamos a hablar de temas de relación conjunta, porque si bien no son accionistas, pero tenemos una red de contactos a nivel mundial, mercados de capital, bancos, en fin. No, llegué, el chino me dice, no, perfecto. La razón de esta visita es que estamos por armar un banco de los BRICS. Y hemos hecho una revisión y hemos encontrado que el modelo de ustedes es el modelo más interesante. Cuéntenos la historia. Entonces yo lo conocí de ese momento y voy donde el ministro de la India me pide lo mismo. Más aún, nos han invitado a participar en algunas de las reuniones preparatorias que mi gente ha estado con ellos. Entonces yo diría que es una iniciativa interesante, desde luego. Ahora, como toda iniciativa, uno debe ver que sea operativa. O sea, muchas veces se crean instituciones, instrumentos y no avanzan. Aquí yo pienso que hay la voluntad política. Lo importante es que definan bien sus... Eso es precisamente lo que le explicamos. Aquí hay una serie de factores, temas que tienen que ver con políticas, con poder de voto, el acceso a recursos a nivel global, lo cual significa un manejo financiero muy prudente, muy serio, porque hay que complementar los recursos propios con acceso a los mercados Pero globales. hay espacio para todos. Digamos. Hay espacio. No, definitivamente, si uno mira los problemas globales, pues hay espacio. Bien, Lo que no hay que ver estas creaciones como enemigos, sino buscar las complementariedades. Bien. De cualquier modo, no sé si usted percibe lo mismo desde su calificado lugar y desde su calificada opinión, de que hubo algunos proyectos que fracasaron cuando tenían mucho más de ideológico y de institucional que de realizaciones prácticas, concretas. El Banco del Sur, por ejemplo. Sí, bueno, definitivamente es cierto, el Banco del Sur se creó
formalmente hace casi 8 años o más. Y creo que los avances no han sido lo suficiente. Bueno, nosotros, cuando se creó el Banco del Sur, dimos la bienvenida porque para nosotros también es bueno en momentos en que hay dificultades en los países. Nosotros no podemos atender todas las necesidades. En la medida que hayan otras instituciones que sean efectivas, eficientes, en fin. Lo importante es ser realistas. Ajá. Estos bancos, especialmente los bancos como el mío, el BID o el Banco del Sur, bueno, una condición necesaria, aunque no suficiente, es el poder tener acceso a recursos de los mercados de capital. Y para eso hay que demostrar que las instituciones tienen la capacidad no solo técnica, financiera y responsabilidad, con un grado de inversión. Bueno, estaba leyendo en algún momento también lo que fue la intención de aquellos fondos de estabilización. O sea, tener como un colchón, como un airbag, que ante el choque de tipos de cambio deficitarios para algunos países, estuviera ese fondo de inversión previsto. Pero tampoco se ha logrado concretar. Sí, mira, aquí hay una cosa que yo predico todo el tiempo y el Uruguay es uno de los que predica mucho esto. El caso del FLAR, el Fondo Latinoamericano de Reserva, que fue creado junto con CAF, en el concepto de que el FLAR era el equivalente al Fondo Monetario y CAF al Banco Mundial. Uno, financiamiento de proyectos, el otro, fondos de estabilización. Y también el FLAR ha tenido un avance que hoy día ya no es andino, pero no tiene suficientes países. Yo soy uno de los creyentes de que en lugar de crear nuevos fondos y cosas, fortalezcan el FLAR. Ajá. Pongan que Brasil, que Argentina, que pongan más recursos, porque ese es su propósito. Además es una institución seria, con un buen grado de inversión. Bueno, sobre todo teniendo en cuenta estas cuestiones cíclicas de la economía. Así es, ese es el detalle. Ese es el detalle. Otra observación respecto a la región tiene que ver con esta circunstancia compleja, difícil, angustiante para Argentina con los holdouts. ¿Cuál es su percepción? No, realmente es un tema delicado y es lamentable que haya sucedido la decisión esta del juez en los Estados Unidos en un momento en que, si somos objetivos, la presidenta Kirchner y el equipo han dado avances muy importantes. Y si miramos en los últimos 6 meses o años, 2 temas que estaban pendientes, delicados, que son, por ejemplo, el arreglo con el Club de París y el arreglo con Repsol, satisfactorio. Ahí muestran efectivamente el avance. Debería haber existido un poco más de tolerancia. Yo diría que sí. Más aún, Argentina depositó los recursos para pagar a los otros bonistas para cumplir, pero obviamente hay un impasse legal. Ahora, yo tengo la esperanza, y que además es bueno para todos, de que en estos días se llegue a algún tipo de arreglo que permita no dañar innecesariamente a la situación, porque tiene implicaciones que van más allá de la Argentina. Eso tiene implicaciones en el futuro de la emisión de bonos y otros instrumentos. ¿Y cómo analiza esa concepción muchas veces facilista que dice, bueno, si se asumieron compromisos hay que cumplirlos, hay que honrarlos? Bueno, la verdad es que cuando aquí el problema es que la decisión es jurídica de una corte, ¿no? Entonces, cuando uno emite estos instrumentos, los emite bajo ley generalmente de Estados Unidos. Entonces, claro, ahí está el impasse, pero aquí tiene que haber la flexibilidad y la tolerancia para arreglar el tema. Yo tengo la esperanza, por algunas conversaciones que he sostenido, en fin, de que el tema se puede encaminar en una forma positiva. Bueno, para bien del vecindario, digamos. Para todos, ¿no? Y ahora venimos a escala, simplemente en un minuto final, a nuestro país. Hay un énfasis muy importante del banco que usted preside respecto a la infraestructura, a la logística, y allí se nota cierto rezago de Uruguay. No me hable de proyectos específicos en todo caso, pero ¿cuál es el volumen estimado o previsto o previsible para que Uruguay avance en ese sentido a través de ustedes? No, correcto. Yo diría que si hay tema central en América Latina en general, el caso de Uruguay es el mismo, es hacer un esfuerzo mucho mayor en la infraestructura. América Latina está invirtiendo más o menos 3% del Producto Interno Bruto cuando debería estar invirtiendo el doble. Entonces, ahí yo creo el deseo nuestro es apoyar, como lo hacemos en todos los otros países. Somos la principal financiadora de infraestructura de los multilaterales en América Latina. O sea, la plata está, por decirlo. Lo que es importante es tener los proyectos
y crear mecanismos innovadores. Por ejemplo, ayer tuvimos directorio aquí, o sea, los ministros, el directorio nuestro es de ministros. Tuvimos un directorio todo el día, hace 2 días, y ahí se aprobó una operación que es muy interesante. Un fondo para Colombia, que CAF pone capital accionario, 50 millones, un operador importante en este tipo de cosas, que es Ashmore, pone 30 millones, son 80 millones, y hemos logrado que el gobierno colombiano adapte regulaciones, los supervisores, para que los fondos de pensiones, que normalmente tienen recursos, pero no tienen el apetito para prestar, para poner recursos a largo plazo, estén dispuestos. Ese fondo, si las cosas funcionan como creemos, puede llegar a movilizar $1.000 millones. O sea, usted entiende que es extrapolable a una situación y lo local. Que quería decir precisamente es que ese modelo, que lo estamos iniciando en Colombia, es perfectamente aplicable en países como Uruguay. Y Uruguay, bueno, en cuanto al volumen de operaciones, nosotros en los últimos años, desde que los 5 hemos aprobado, ¿no? más o menos 2.600 millones, hay una parte que muy inteligentemente el equipo económico pidió lo que se llaman líneas contingentes. O sea, que hay un stand-by de una línea por las dudas. Y en el futuro esos por las dudas se van a volver muy importantes, porque la bonanza de liquidez que ha tenido América Latina en los últimos 3, 4 años, gracias a la política monetaria muy fácil, con tasas de interés muy bajas en los Estados Unidos, ha hecho que el flujo de recursos de los mercados de capital sea bastante amplio y en spreads. Así que el futuro esperamos que podamos hacer más cosas por este país y que además desde aquí ver iniciativas en varios países de la región. No lo ve tan sombrío, ¿no? Como otros analistas, de pronto, el futuro no lo ve tan comprometido. No, evidentemente hay grandes desafíos. Es decir, América los retos Latina, son importantes, pero tampoco hay que... No, crisis así no. Lo que sí que América Latina no puede ser complaciente, debe invertir más, debe enfatizar mucho más una transformación productiva que haga que no siga dependiendo tanto de la materia prima pura. Y creo que esa es una de las malas noticias de que en la bonanza de los últimos años hemos vuelto a la reprimarización de la región, especialmente en Sudamérica. Y eso hay que revertirlo con más innovación, tecnología. Y creo que Uruguay, en su localización, un país pequeño, está tomando iniciativas en avance tecnológico, innovación, como un lugar importante para esos propósitos. Muchísimas gracias, presidente. Ha sido muy amable. Mucho gusto estar aquí. Bueno, Enrique García estuvo con nosotros, presidente de la Corporación Andina de Fomento, hoy Banco de Desarrollo Latinoamericano. Pausa y seguimos adelante en Telebuen Día.